Hoy quiero hablar de algo que muchos pasan por alto en esta guerra. Todos están atentos a los misiles, los ataques, las declaraciones diplomáticas y las actualizaciones militares. Pero casi nadie se hace la pregunta que más le importa a la gente común en todo el mundo. ¿Qué le está haciendo esta guerra a la economía global? ¿Qué significa para su trabajo, su comida, sus facturas de energía, sus ahorros, su futuro? Si se analiza bien, la respuesta es que esta guerra no es solo un choque militar entre Estados Unidos, Israel e Irán. Es el detonante de la reorientación económica global más relevante en décadas. Y dependiendo de dónde viva o en qué lado de ella esté su país, su vida está a punto de cambiar de formas para las que la mayoría no está preparada. Hoy explicaré exactamente qué le hace esta guerra a la economía global, país por país, región por región, ganadores y perdedores. Así que comencemos. Parte 1. La nueva realidad. La energía barata se acabó. Así que lo primero que deben entender, la base de todo lo demás que les voy a contar hoy, es esto. Toda la economía global de los últimos 40 a 50 años se construyó sobre una premisa, que la energía barata siempre estaría disponible, fluyendo y accesible para cada nación. Esta guerra está destruyendo esa premisa y la pregunta ya no es si afectará a la economía global. La pregunta es qué naciones se verán más devastadas por ello y qué naciones lograrán sobrevivir e incluso prosperar en esta nueva realidad. Y la respuesta a esa pregunta depende totalmente de una cosa. ¿Qué tan dependiente es su país de la energía importada barata? Cuanto más dependiente, más devastado. Cuanto menos dependiente, mejor posicionado. Permítanme repasar las principales economías con ese marco. Parte 2. El sudeste asiático, que ya se está quedando sin combustible. Empecemos por el sudeste asiático, ya que la región no espera el impacto económico de esta guerra. Ya está aquí, ahora mismo, hoy. Tailandia y Vietnam ya se están quedando sin combustible. Si vas a la gasolinera en Bangkok o en la ciudad de Ho Chi Minh ahora mismo, simplemente no hay combustible disponible para tu moto. No hay combustible. La gente se ve obligada a trabajar desde casa, no por elección, sino porque literalmente no pueden cargar combustible en sus vehículos para ir a trabajar. Hay racionamiento de combustible para aviones. Se cancelan vuelos e industrias que dependen de la energía, la manufactura, el transporte y la agricultura se están paralizando. Y esto es solo el comienzo. Consideren el sudeste asiático desde el punto de vista económico. Naciones como Tailandia, Vietnam, Filipinas, Indonesia y Malasia enfocaron sus modelos en fabricar y exportar bienes al resto del mundo. Fábricas, suministros y transporte se mueven con energía y ahora esa energía está desapareciendo. La cuestión no es si el sudeste asiático se verá afectado por esta guerra. Todas las naciones se verán afectadas. La pregunta es, ¿quién será más resiliente? ¿Quién podrá innovar y adaptarse mejor a esta realidad? Porque no estamos hablando de una interrupción a corto plazo. Hablamos de un cambio fundamental a largo plazo en la economía global. Parte 3. China, la economía más vulnerable del mundo a largo plazo. Y ahora hablemos de China, porque China es la historia económica más importante de esta guerra. Y no es la historia que muchos esperan. En la superficie, China parece poderosa. Tiene la segunda economía mundial. Su ejército crece y su influencia se expande. Pero bajo eso, China enfrenta una vulnerabilidad económica por esta guerra que podría ser la más dañina en décadas. China importa casi el 40% de sus necesidades de energía del CCG. Esa es una exposición masiva a la cadena de suministro exacta que esta guerra está destruyendo. Y todo el modelo económico de China, el modelo que la hizo rica en los últimos 30 a 40 años, se basa en importar energía barata y exportar manufacturas. Entra energía barata, salen productos manufacturados. Así es el modelo económico chino. Esta guerra destruye ese modelo. China sabía que este modelo era temporal.
En los últimos 20 años, China ha buscado una transición hacia un modelo de consumo interno y una economía de innovación basada en tecnología e inteligencia artificial. Pero el problema es que esa transición no ha funcionado. Los consumidores chinos se niegan a gastar y prefieren seguir ahorrando. El ahorro de los hogares chinos es del 40%, así que las familias guardan su dinero en vez de gastarlo. La razón es simple, no son optimistas sobre su futuro económico. Ven lo que está pasando, ven la incertidumbre y se están protegiendo. Y la transición a la IA tiene su propio problema fatal. La inteligencia artificial, la tecnología en la que China apuesta su futuro económico, depende a su vez de energía barata. Entrenar modelos de IA, ejecutar sistemas de IA, alimentar los centros de datos que la IA requiere, todo consume enormes cantidades de energía. Eso es lo que está desapareciendo. China está en una posición extremadamente difícil. Su viejo modelo económico se destruye por la crisis energética y el nuevo no funciona porque los consumidores no gastan. Su apuesta por la IA es vulnerable a la misma crisis energética que arrasa con todo. China no colapsará de inmediato. Aún accede a petróleo iraní y posee reservas estratégicas. Puede capear esta crisis a corto plazo, pero a largo plazo, China es la economía menos preparada para adaptarse a un mundo de energía cara. Todo su ADN económico se basa en energía barata, y la energía barata se acabó. Cuarta parte, Estados Unidos. Mejor posicionada, pero no sin riesgos. Y ahora hablemos de Estados Unidos. Porque la situación de Estados Unidos en esta reorientación económica global es muy distinta a la de casi cualquier otra gran economía. El hemisferio occidental, Estados Unidos, Canadá, México, América Latina, es extraordinariamente rico en recursos naturales. Estados Unidos tiene petróleo, tiene gas, tiene carbón, tiene tierras agrícolas, tiene agua dulce, tiene madera, tiene minerales. Todo lo que requiere una economía, Estados Unidos lo tiene en su territorio. El hemisferio occidental es autosuficiente. Es una gran ventaja en un mundo de cadenas de suministro inestables donde las naciones dependen de sus propios recursos. Estados Unidos no necesita depender del Estrecho de Hormuz ni del GCC para su supervivencia económica. Pase lo que pase en esta guerra, saldrá bien parado, no solo por su milicia, sino por la riqueza de su hemisferio y la creatividad de su pueblo. Pero es importante notar que Estados Unidos también corre riesgos. Estados Unidos tiene una deuda de 39 billones de dólares, 39 billones, y el mecanismo que le permite sostener esa deuda, el petrodólar, está bajo amenaza. Recuerden qué es el petrodólar. El GCC vende su petróleo en dólares estadounidenses. Quien necesite energía del Golfo requiere dólares para comprarla. Esto genera demanda global de la divisa. El GCC reinvierte sus ganancias en mercados de permitiendo que el país financie su deuda de 39 billones y siga operando. La economía de es básicamente un esquema Ponzi. Depende de que el extranjero compre dólares y deuda para operar. Y si esta guerra destruye al GCC, si cae bajo influencia iraní y abandona el petrodólar, Estados Unidos pierde el mecanismo financiero que mantiene vivo todo su sistema económico. Ese es un riesgo serio, pero es un riesgo, no una certeza. Los vastos recursos de le dan opciones que otros países no tienen. Quinta parte, África, la víctima olvidada. Ahora hablemos de una región que la cobertura geopolítica ignora por completo. África. África es el continente más vulnerable económicamente. Muchas naciones africanas dependen de importar alimentos y energía para mantener a sus poblaciones. Esas importaciones llegan por cadenas de suministro globales que esta guerra destruye. El peor caso para África, como advierten expertos en seguridad, es la hambruna. Hambre real, no solo escasez, sino hambruna. Porque si las cadenas de suministro colapsan, si el fertilizante es inasequible o el precio del diésel sube el transporte, los países que más sufren tienen menos colchón para absorber esos golpes. Y África tiene el menor colchón del mundo.
Las bombas caen sobre Ucrania, pero el hambre podría llegar a África. Algo que debería preocupar al mundo entero. Sexta parte. India y Pakistán, dos naciones impactadas significativamente y atrapadas en el medio. India y Pakistán. India importa casi el 60% de su petróleo del CCG. 60%. Es una gran exposición ante la interrupción del suministro por esta guerra. Esto hace que el caso de la India sea muy interesante. Últimamente, la India se posiciona como la próxima gran potencia económica del mundo, la gran economía de más rápido crecimiento. El país donde las empresas globales ven una base de fabricación alternativa, un lugar donde crear cadenas de suministro sin depender de China funcionaba. Su economía crecía. La inversión extranjera fluía con fuerza, pero ahora, con el 60% de su energía proveniente del CCG, la India enfrenta la misma crisis energética que amenaza a toda Asia. Justo cuando buscaba un mayor papel global, la energía que impulsa su ambición está desapareciendo poco a poco. El potencial económico de la India no se destruye con esto, pero se complica significativamente. Y cómo la India navegue este desafío energético determinará si cumple su enorme potencial económico o si esta guerra retrasa esa ambición por una década. Pakistán está en una posición aún más difícil. Pakistán importa la mayoría de su petróleo del CCG. Y la economía de Pakistán, que ya estaba bajo una fuerte presión antes de esta guerra, ahora enfrenta escasez de energía además de sus problemas económicos actuales. Para las familias pakistaníes, el impacto económico llega en el peor momento. Parte 7. La gran reorientación global. Veamos ahora el panorama general, porque lo que esta guerra le hace a la economía global supera la escasez de combustible y el alza de precios. Impulsa el mayor cambio del orden económico mundial en varias décadas. En los últimos 40 o 50 años, la economía global se ha basado en un acuerdo muy simple. El oeste consume, el este produce. Las naciones occidentales, Estados Unidos, Europa, Australia, importan productos manufacturados baratos de las naciones asiáticas. Países como China, Japón, Corea o Vietnam compran energía barata del Golfo para su industria. El acuerdo funcionó mientras se cumplieran dos condiciones: energía barata y suministros globales fiables entre Oriente y Occidente. Esta guerra está destruyendo ambas cosas. El punto clave que la mayoría pasa por alto es que no solo el oeste está atrapado en este acuerdo, el este también lo está igualmente. Las naciones asiáticas basan su identidad económica en la producción y exportación. Sus fábricas, la infraestructura y toda su mano de obra, su ADN económico, se basa en producir y exportar. Y ahora la energía barata que alimenta esa producción está desapareciendo. Y las rutas comerciales globales que llevan esas exportaciones a Occidente se interrumpen. Es una reorientación masiva para todos, no solo en Occidente o Asia. Las naciones que sobrevivan y prosperen en el nuevo orden económico tras esta guerra serán las que antes se adapten. Quienes hallen nuevas energías creen suministros y modelos económicos sin depender de la energía barata del Golfo. Las naciones que no se adapten, las que sigan esperando que vuelva la energía barata o que el viejo orden económico se restaure, se quedarán atrás de formas que tardarán generaciones en recuperarse. Parte 8. El CCG, el mayor perdedor de todos. Y quiero terminar con la historia económica más sorprendente de toda esta guerra. El mayor perdedor económico. Podrían esperar que diga Irán. Irán está siendo devastado militarmente. Su infraestructura está siendo destruida. Su economía se está colapsando. Irán parece el gran perdedor económico, pero no es así. El mayor perdedor de esta guerra es el CCG. Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Kuwait y Bahrein son quienes más sufrirán por este conflicto, sin importar el final. Veamos por qué. Las naciones del CCG, Dubái, Riad, Doha, se construyeron sobre un espejismo. Piensen en lo que es realmente el CCG geográficamente.
Es un desierto, un vasto y árido desierto, casi sin agricultura ni agua dulce, y con poca capacidad de sostener a una gran población por sí solo. En circunstancias normales, este desierto podría sustentar a una pequeña población que viva sencillamente. Eso es todo. Pero luego llegó el petrodólar, bajo protección militar de Estas naciones desérticas accedieron a fondos casi ilimitados. Construyeron plantas desalinizadoras para obtener agua dulce del mar. Construyeron ciudades climatizadas en el desierto. Importaron millones de trabajadores del sur y sudeste de Asia para construir aeropuertos, centros comerciales y financieros. Pudieron crear la apariencia muy convincente. Nación cosmopolita, próspera y moderna, Dubái se dio a conocer como la Nueva York del futuro, capital financiera de Medio Oriente, un paraíso fiscal seguro donde ricos de todo el mundo podían vivir e invertir. Fluyeron miles de millones y llegaron residentes adinerados. El espejismo parecía real, pero esta es la verdad sobre ellos. Se basan en una ilusión, y cuando ésta se rompe, o sus condiciones desaparecen, el espejismo se evapora. Nunca podrás reconstruirlo una vez descubierto. Eso es lo que esta guerra le hace al CCG. Ataques con drones a hoteles en Dubái y misiles a petroleras saudíes desvanecen la ilusión de seguridad e invencibilidad que el CCG tardó décadas en construir. Los ricos que se mudaron a Dubái ahora se preguntan si es realmente seguro. Inversores en inmuebles y mercados del Golfo cuestionan si esto es realmente estable. La respuesta que esta guerra les está dando, la respuesta a la que están llegando es no. Y una vez que los ricos y los inversores llegan a esa respuesta, se van. Y no regresan. La idea de Dubái como la Nueva York del futuro, como una capital financiera cosmopolita y segura que compite con Londres y Singapur, esa idea se ha ido. El espejismo se evaporó. Termine como termine esta guerra, haya tregua mañana o en 5 años, el CCG no recuperará del todo la imagen y confianza que esta guerra destruyó. Así que unamos las piezas. El sudeste asiático sufre escasez de combustible, hay racionamiento, vuelos cancelados y teletrabajo forzado. China, pese a su fuerza, es la economía peor preparada ante un mundo con energía cara. Todo su modelo económico está siendo destruido. Por sus recursos, lidera la supervivencia y adaptación, pero su deuda de 39 billones y la dependencia del petrodólar son graves riesgos. África enfrenta el mayor peligro humanitario. Colapsos en suministros alimentarios causarían hambrunas en zonas vulnerables. India, que importa el 60% de energía del CCG, sufre una crisis energética justo cuando buscaba mayor peso económico global. Pakistán, que ya sufre una grave crisis económica, padece escasez de energía en el peor momento. El orden económico mundial, donde Occidente consume y Oriente produce, se fractura para todos. Y el CCG, naciones erigidas sobre la riqueza del petrodólar y la protección militar estadounidense, serán los más perjudicados por esta guerra. Esta guerra va más allá de un conflicto militar. Detona la mayor reestructuración de la economía global en décadas. El mundo de la energía barata se acaba. El mundo del libre comercio global se fractura. El mundo de la protección militar estadounidense se desvanece. Y en su lugar surge un nuevo mundo. Un mundo donde las naciones que poseen sus propios recursos, energía, comida y suministros son las que prosperan. En cambio, las que importaban todo barato enfrentan hoy un ajuste muy doloroso. La pregunta no es si esta reorientación se acerca. Ya está aquí. La pregunta es si su nación y si usted personalmente están listos para ello. Suscríbase para más análisis de este conflicto y sus consecuencias globales, explicados en un inglés sencillo. Y dígame en los comentarios qué país cree que será el mayor ganador económico de esta guerra y cuál sufrirá más. Nos vemos la próxima vez.